Hoy estamos con el profesor Jurjo Torres Santomé, o Xurxo, para hacerle honor a su origen gallego. Xurxo es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de La Coruña, es coordinador del Grupo de Investigación e Innovaciones Educativas de la misma universidad y es conocido por todos porque es un referente pedagógico y un lúcido intérprete de las tensiones y las luchas que atraviesa la educación pública, particularmente en este momento histórico. En este capítulo de diálogo sobre educación, escuela y conocimientos en tiempos de pandemia, que es una iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación con el apoyo de la OEI y la Universidad Pedagógica Nacional, vamos a conversar con él sobre la educación pública en disputa. Una disputa que viene de más lejos, pero que hoy, en este contexto de pandemia, adquiere tonos particulares. Y sobre esos tonos y sobre esa disputa queremos hablar con el profesor Jurjo Torres. Profesor Jurjo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, por aquí. Bien, aquí cerrados, pero bien. Bueno, estamos todos un poco en encierros distintos, atravesando fases, pero bueno, aquí en este caso nosotros en la misma situación. Sí. Profesor, usted viene desarrollando también en sus libros, el último del 2017, una serie de disputas que se dan en torno a la educación pública, en parte por las políticas globales, en parte por las políticas económicas y neoliberales. ¿Qué tipo de disputa es esa? ¿En qué lugar queda la educación pública? ¿Y cómo llega a eso hoy? ¿Y cómo queda luego de la pandemia? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación que me haces o me hacéis para participar en esta entrevista o este debate sobre un tema que yo considero que es muy urgente, ¿no? Y además en este momento nos permite ver aspectos que a lo mejor en otro momento no se veían tan fácilmente. Yo creo que antes de nada, antes de entrar así más directamente, yo creo que es preciso tener un mínimo contexto de dónde está lo que está pasando, en dónde está la educación, sobre todo la educación pública, ¿no? Porque si no entendemos un poco el marco global en el que estamos viviendo, es muy difícil comprender los retos, riesgos y peligros que acechan en este momento en la educación pública. Yo creo que llevamos ya muchos años, décadas, viviendo en sociedades que son capitalistas, neocolonialistas por parte de Europa, patriarcales, clasistas, racistas, etc. Y que la mayoría de la población ya asumió como que la realidad es esta, es la única viable, la única posible, y que no hay alternativas. De alguna forma, el famoso pensamiento tina de Margaret Thatcher parece que está consolidado. Y la prueba de cómo esto se está consolidando o no es en qué medida esa ciudadanía que hoy está encerrada o está a través de las redes sociales, etc., en qué medida tiene asimilado e interiorizado este modelo como el único posible y, sobre todo, tiene construido un sentido común que le permite ver todo esto como lógico, que orienta todas sus aspiraciones, ideales y vidas sin cuestionar esa filosofía grande de fondo, o como mucho enunciándola, pero con frases y palabras vacías. En el fondo, lo que se está poniendo en manifiesto es en qué medida los sistemas educativos también están contribuyendo o no a dotar a esa ciudadanía de recursos educativos, de contenidos, de destrezas, de valores, etcétera, que le ayuden a entender qué está pasando en la sociedad, pero a descubrir realmente qué está pasando y ver qué otras opciones y soluciones son posibles o podrían ser posibles. Algo que además no nos debemos olvidar, porque llevamos muchas décadas, sobre todo a partir de los años 80, con la caída del muro de Berlín, que se afianza en el neoliberalismo de una forma muy hegemónica. A partir de ese momento es cuando inclusive se ve de una manera más nítida
como todas las instituciones de los estados, y por lo tanto las instituciones educativas y a través de los ministerios de educación, en todos los países del mundo se empiezan a hablar de la necesidad, de la urgencia, de la prioridad de reformas educativas, de leyes educativas salvíficas, que nos salven de todo lo que está pasando y nos ayuden a competir, cada uno va eligiendo sus eslóganes, etc. Lo que vemos es que esas leyes se siguen reproduciendo y continúan reproduciéndose y que dificultan, o que de alguna forma su éxito se ve en que la ciudadanía tiene muchas dificultades para cuestionarse otras reformas que no sean educativas, las laborales, las jurídicas, las sanitarias, las sociales, etc. Inmediatamente las vemos como, bueno, son malas, pero no hay otras, las otras son más peligrosas, o están más interesadas, o están más sesgadas, ¿no? Construimos un sentido común donde lo nuestro es lo lógico, lo sensato, lo natural, y lo otro está sesgado, politizado, interesado, etc. Ese avance de ese sistema educativo y de esa filosofía neoliberal también en el sistema educativo, que es una oportunidad enorme de negocio para todos los grandes poderes económicos y financieros, se ve en cómo, ya en resultados que son visibles. Yo creo que en todos los países, o por lo menos en la inmensa mayoría de los países así de nuestra órbita, el avance de la privatización está siendo imparable. Tanto de la privatización de las instituciones como luego de los propios servicios educativos y todo lo que conlleva y es necesario para educar. Hay un control férreo, mucho más férreo de lo que podemos imaginar, y una jerarquización de las áreas de conocimiento, de los contenidos que son necesarios y que son imprescindibles, etc. Y cuáles son, bueno, los menos necesarios o menos urgentes, o que podemos prescindir de ellos porque lo importante son otros, etc. No, porque, claro, esos modelos de gobierno neoliberal, capitalista, todo eso patriarcal, etc., necesitan construir un conocimiento cognitivo. El conocimiento en estas sociedades informacionales pasa a convertirse muy fácilmente en dinero, y solo se promueve aquel conocimiento que podemos instrumentalizar para poner en funcionamiento en ese mercado y convertirlo en capital económico. Y para eso nos inventamos cantidad de cuestiones, nos inventamos evaluaciones comparándonos los países entre sí, a ver quién es el que tiene el mejor sistema educativo, comparándose dentro de cada país las diferentes nacionalidades o regiones que pueden existir en esos países, comparándose la educación pública y la educación privada, pero siempre de una forma interesada que siempre nos deja la educación pública en mal lugar. O por lo menos las divulgaciones, porque luego incluso cuando se mira más detalladamente esos números, las cosas no son tan así. Pero para la ciudadanía, que es lo importante, convencer a esa ciudadanía, la educación pública funciona peor que la otra. Y evaluaciones, además, que solo se centran en 4 áreas, que son lo que podemos decir las áreas de STEM: ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, comprensión lingüística y ahora educación financiera, por lo menos en nuestro país. Y todo el resto de áreas de conocimiento pasan a dejarse sin evaluación, sin saber qué está pasando. Es decir, ¿qué educación están recibiendo en las nuevas generaciones en humanidades, en artes y ciencias sociales? Y aquí está la clave. Estas son las únicas áreas de conocimiento que nos permiten descentrarnos, ponernos en el punto de vista de las otras personas, simpatizar con otras personas, sentir con, solidarizarnos con, etc. Todo esto, si lo eliminas, si cercenas esas dimensiones humanas, la instrumentalización de ese capitalismo cognitivo, bueno, está, vamos, sin obstáculo prácticamente ninguno, etc.
¿Qué está pasando ahora con esta crisis que nos surgió, este cierre escolar de instituciones escolares que nos sorprendió a todos y que nadie esperaba, ni tenía previsto, ni planificado, ni cosa por el estilo, a través de mediante esta pandemia del COVID-19? Pues que lo que afloró es la enorme desigualdad educativa, junto con las demás desigualdades sociales, económicas, laborales, sociales, culturales, etcétera, de derechos, etcétera. Todo eso quedó patente, es muy visible ya. Tenemos un sistema educativo que está visto y ahora está demostrado que no nos sirve para luchar contra las desigualdades educativas. Y lo que es peor, que en este momento de pandemia esas desigualdades se agudizaron, se polarizaron. Piensa que en este momento hay cantidad de chicos y chicas, adolescentes, incluso personas adultas que están implicadas en programas de educación permanente o de educación continua, están siendo privadas de estímulos culturales relevantes durante todos estos meses que llevamos, de cierre de escuelas y de instituciones educativas y culturales, porque no solo están cerradas las escuelas, están cerrados los museos, las bibliotecas, los teatros, las instituciones dedicadas a actividades extraescolares, etc. Con lo cual, claro, aquí se ve clarísimamente que hay determinados grupos sociales que en función del capital cultural familiar, pues bueno, pueden compensar, pues yo creo que de una forma muy adecuada esto, pues porque si tienen familias con un buen capital culturales, pues estarán aprendiendo idiomas, porque en su casa ya se pondrá como lengua vehicular una para los lunes y otra para los martes, o lo que sea. Es decir, y lo que se está viendo es incluso que esos colectivos sociales más desfavorecidos, aún pudiendo tener, que van a tener muchos menos, recursos educativos a su alcance, les falta un profesorado, pero les falta todo un contexto familiar, una familia que pueda ayudar a hacer unos deberes. Déficit que se nota según va subiendo las etapas del sistema educativo, porque es diferente ayudar a un niño o una niña en educación infantil, en primaria, que en secundaria, que en formación profesional, etcétera, donde pues las familias muchas no tienen facilidades para proporcionar ayudas. Y tampoco tienen el acceso o la mediación de un profesorado que te organiza actividades, que te secuencia actividades, que programa de tareas escolares, etcétera, que te ayude a resolver problemas de aprendizaje que puedes estar teniendo, etcétera, etcétera. Claro, que te ayuda a problematizar ese conocimiento, porque piensa que el verdadero sentido de la educación es ayudarnos a problematizar la realidad, a salir de nuestro espacio de confort y ponernos delante ante análisis diferentes, distintos, personas que opinan diferente, etcétera, problemas que necesitamos aclarar y debatir. Eso es todo ese proceso educativo, es todo ese proceso de negociación, etc. Si esto está pasando con los chicos y chicas de las clases más desfavorecidas, tú imagínate que puede estar pasando con los chicos y chicas con necesidades educativas especiales, donde determinados recursos solo están en esa institución escolar. Las instituciones familiares, las casas, los domicilios no tienen eso, etc. Por decirlo de otra forma, yo creo que en este momento tenemos una oportunidad muy interesante para ver en qué medida estamos educando a la gente y qué estamos diciendo que es educar. Si yo te digo, educar a las personas es diferente de entrenar, de amaestrar, de preparar para no sé qué, y te digo que hay que educar ciudadanía, no clientes, culta, informada, o sea, que tiene un bagaje cultural que le permite moverse entre la cultura y cuestionarla, debatirla, etc. Democrática, justa, crítica, una ciudadanía virtuosa, inclusive, y optimista ante el futuro, y activa. Ahora lo que podemos ver es en qué medida los currícula oficial, el currículum legislado, va en esta misma dirección o va en direcciones opuestas. Y
Y tenemos ya motivos de preocupación en este momento, y es para ver cómo la ciudadanía tiene dificultades para analizar y comprender la realidad y el momento en que estamos viviendo, el tipo de sociedad en que estamos construyendo, el futuro hacia el que nos encaminamos. Es decir, esa caja de herramientas culturales que proporciona la educación, no a todo el mundo le permite buscar explicaciones, tomar decisiones informadas y enfrentarse a las situaciones injustas que puede haber en esa vida cotidiana, etc. Y donde vas viendo cómo vamos cediendo terreno, es como el lenguaje utilizado por las autoridades políticas e incluso por los profesionales más mediáticos en los medios de comunicación, etc., incluso hasta por la propia ciudadanía en sus propias redes sociales, durante estos poquitos tiempos que llevamos de pandemia, 3 meses, están poniendo ya de alguna forma el éxito de determinados valores neoliberales y de la cultura esta neoliberal que se está metiendo, ¿no? Patriarcal, etcétera, etcétera. Si tú miras el lenguaje que se está utilizando, es un lenguaje evidentemente competitivo, un lenguaje absolutamente individualista, que son las dimensiones que está promoviendo ese capitalismo y ese neoliberalismo, ¿no? Individualizarnos a las personas, y por eso acordaos que decía el sesgo o restar peso a las áreas de las ciencias sociales, de las humanidades y las artes, en cuanto a las únicas que nos permiten comprender esta realidad pensando en personas concretas. Tú miras el lenguaje que se estuvo utilizando, conozco más el que se utilizó en España, lógicamente, pero aquí la palabra mágica repetida una y otra vez por todo el mundo era que tenemos que hacer un distanciamiento social. Claro, uno dice, todavía más. Confundimos el distanciamiento físico con distanciamiento social. Claro, eso de alguna forma ya choca con algo que ya venía siendo agarrado por el sistema educativo y potenciado en el sistema educativo. Y que son los distanciamientos que tiene esta sociedad. Distanciamientos educativos, distanciamientos económicos, distanciamientos culturales, etc. Obviamente. Pero no solo eso. La expresión más típica, quédate en casa. Dice, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo pertenece a una clase media, culta, que vive en una casa confortable, con terrazas donde podemos salir a aplaudir y a tomar el sol o la vitamina D, como se dice ahora? ¿Dónde están? ¿En qué casa se quedan los sin techo? Las familias que están viviendo en infraviviendas, en chabolas, en pisos interiores y sótanos sin luz, con escasos metros cuadrados, con demasiadas personas compartiendo sus mismos espacios, incluso compartiendo pisos con personas que tienen enfermedades mentales sin tratar, con personas sufriendo malos tratos, acoso sexual, violencia doméstica, etc. ¿En esa casa se tienen que quedar? No se cuestionaba esto. La otra expresión, cuídate, que ya incluso cantidad de correos te decían, acababan diciendo, bueno, saludos y cuídate. O sea, preocúpate de ti mismo, sálvate a ti mismo. La desresponsabilización del otro nos traiciona en el lenguaje. Ese es tu problema. A mí no me metas en eso. Y cuidado, porque otro problema que nos están alertando siempre es el gran peligro de contagio. El otro como ser contagioso y peligroso. Bueno, eso en España dio origen a un fenómeno realmente insospechado e inesperado, que era que los propios vecinos y vecinas de un edificio o de una calle se convertían en chivatos. Avisaban a la policía cuando veían que una persona iba paseando por la calle y ellos pensaban que no debía estar. Y entonces avisaban a la propia policía para que fuera a sancionar a esa otra persona. Es decir, un poco como hacían los nazis con los chicos para que les chivasen o que acusasen a sus familias de lo que estaba pasando, etc. Es decir, convertirnos en delatores de los otros y obligar a los otros que si están fuera de su casa, paseando en una calle, que no molestan a lo mejor a nadie en ese momento, pero están y van, por ejemplo, con un niño o con una niña o con una chica, bueno, ya la sanción es mayor.
Y claro, presuponen que ese chico, esa chica que está acompañando a la otra, es una persona sana, normal, etcétera, sin problemas. Cuando a lo mejor, mira, es una persona que tiene algún tipo de problema, y tiene algún problema médico y necesita salir a pasear, explayarse un poco fuera porque no soporta ese confinamiento, que es lo que está pasando con muchas personas autistas. Y la solución Urjo, no es, como se intentó poner en España, que pongan un lazo rojo fuera para señalar que son autistas. Digo, eso es como los nazis cuando marcaban en la piel a las personas para identificarlas y etiquetarlas y estigmatizarlas. E incluso, fíjate tú, que a quienes hacían bien su trabajo y hacen bien su trabajo y muy bien su trabajo, que son magníficos profesionales, no se dice que son buenos profesionales, que están trabajando y haciendo su trabajo bien como cualquier otro. No, son héroes. Pero los héroes son solo las personas de la realidad, no de los servicios, no de los que cuidan, no de los que reparten mercancías, etcétera, etcétera. Claro, héroe es una persona que hace algo que no tiene obligación de hacer, o que tiene unos poderes sobrehumanos como eran los dioses griegos y cosas por el estilo, etc. Entonces, Jurjo, todo eso, te interrumpo un sí, segundo. Hay una cosa que quiero que lo retomemos al final, que es la disputa que vos estás señalando, con la que coincido además en torno al sentido de la educación, que es claro, una disputa de largo alcance, pero que hoy se intensifica en estos rasgos que vos acabas de mencionar, ¿no? Una serie de comportamientos o de competencias por el lado de lo competitivo, lo individual, de lo patriarcal, de lo colonialista. Pero, perdóname que te interrumpo, te hago una pregunta. ¿Qué pensás que se gana o se pierde con la pandemia en términos de experiencia y de aprendizaje? Es decir, cómo quedan parados, por decirlo de algún modo, los docentes y la escuela tras la pandemia y con ese escenario de disputa en torno al sentido de la educación que vos venís poniendo en evidencia, ¿no? pues claro, si tú estás viendo que este individualismo y esos lenguajes se siguen reproduciendo y no hay una protesta porque cambiemos ese vocabulario, significa que eso está teniendo éxito. Pero es que hay otra cuestión que es todavía más grave, y es que se hizo visible la importancia de la educación pública. La educación pública es el único espacio del que disponen cantidad de chicos y chicas para compensar mínimamente ciertas desigualdades sociales en el acceso a la cultura, en la alimentación, porque claro, hay chicos y chicas que comen en las instituciones escolares y se alimentan de una forma sana, frente a lo mejor en otros espacios cuyo familias o los recursos a los que acceden no permiten esa calidad, etc. Entonces, ahí se vio la importancia que tienen esas instituciones para esos colectivos que no pueden compensarse por familias a las que pertenecen, etc. Pero al mismo tiempo se ve otra cuestión, y es la despreocupación que existe por esos chicos y chicas que están más desfavorecidos por el resto de la ciudadanía. Claro, la educación es el único espacio que tenemos para aprender a vivir juntos. Yo subrayo mucho este tipo de dimensión porque es muy importante. En todos los demás espacios de nuestra vida vivimos segregados, en barrios donde vivimos los iguales, en cines, comercios, bares, etcétera, donde vamos los iguales, en calles por las que vamos los iguales, y donde ni nos cruzamos con los otros. Claro, el sistema educativo es el único espacio que tenemos para construir un nosotros. Pero el problema es que nosotros que estamos construyendo es nosotros y los otros, las otras personas. Eso es Ahí, peligrosísimo. Y entonces, eso solo lo puede hacer la educación pública. ¿Qué se vio? Que, claro, que curiosamente los chicos y chicas de la educación privada y concertada, que encima es la misma, pero que sacándole el dinero a las instituciones públicas,
pues son los que menos están sufriendo este tipo de desventajas y de este tipo de encierros, porque pueden compensar muy fácilmente, tanto incluso por las propias instituciones, que tienen mejores recursos digitales, etcétera, para trabajar eso, disponen de más tal, y ellos tienen en sus casas ordenadores de sobra para conectarse cada miembro de la familia, y tiene eso. Entonces, ahí se ve muchísimo también ese tipo de cuestiones, de cómo los otros no aparecen mucho en nuestro foco de preocupaciones y cómo se va asumiendo y controlando ese tipo de cuestiones. No sé Sí, si... sí, 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 está claro. De hecho, aquí eso pasa, ¿no? Por un lado se da una recomposición de la imagen de los docentes a partir de la experiencia que las propias familias tienen que hacer en este continuo que se da entre el hogar y la escuela hoy, y que se encuentra ante la dificultad de llevar adelante estrategias pedagógicas que no tienen, y al mismo tiempo se produce esto que vos estás señalando, que es una enorme desigualdad de una crisis y de una pandemia que no es igual para todos, ¿no? Mucho Que menos. marca las desigualdades a fuego y que de alguna manera la desigualdad se hace más evidente y más difícil de abordar en esta situación que la presencialidad, ¿no? ¿Por qué te parece que es eso así? Por supuesto, en parte tiene que ver por los recursos que vos estás diciendo a los que acceden unos y otros. No es lo mismo estar desconectado que estar conectado, no es lo mismo tener un capital cultural familiar e individual que te permite llevar adelante la tarea que te asignan, a que no la tengas. No es lo mismo si tus padres están desocupados o no, etcétera. ¿Cómo es eso allí en España? Aquí, claramente, esa brecha es territorial, social, tecnológica, etcétera, ¿no? Todo. Aquí, esas mismas brechas están aquí. Eso es general. Si el modelo de sociedad que tenemos es eso, lógicamente las desigualdades se manifiestan de las mismas formas, etc. Es decir, por eso decía, la institución pública como espacio para aprender a vivir juntos, para aprender a convivir, a aprender a colaborar y sobre todo para desmontar prejuicios de los unos sobre otros, para desmontar imágenes falsas, injusticias que cometemos sobre los otros, para visibilizar a los otros. Porque las personas no actuamos de mala fe. Todo el mundo cree que lo está haciendo bien. Pero cuando analizamos el por qué dices, no había caído en la cuenta de eso. Es decir, el sistema educativo es el que te saca de tu zona de confort, el que te obliga a confrontarte, te pone delante de otras realidades y te obliga a pensar en ellas. No te desvía y te obvia y dice, no, tú ahí no te preocupes de eso, que eso no importa. ¿Qué es lo que no importa? ¿Con quién estoy aprendiendo a vivir? ¿Con quién estoy aprendiendo a trabajar? Si construimos en las últimas décadas conceptos tan ricos como una educación inclusiva no es que nos juntamos personas diferentes en una clase, sino que en esa clase estamos trabajando juntos unos con otros. Nos apoyamos unos a otros. Unos te benefician o te ayudan y te prestan ayuda porque dominan mejor ciertas cosas y otros, pero aprendemos a vernos como iguales. Si vivimos separados, aprendemos a sospechar de los otros. Y por eso vemos a uno por la calle haciendo algo que no nos parece adecuado y llamamos a la policía y somos más policías que ellos. Porque luego viene la policía y dice, mire, no se preocupe que esta persona no pasa nada porque vaya por ahí, porque tiene tal necesidad o tal urgencia o lo que sea. Claro, eso además se ve porque en esas instituciones públicas ahora tienen, o sea, ya venía aflorando, pero ahora todavía se ve más claro esto. Es decir, el problema que tiene esta privatización, claro, la privatización significa ya ofrecer educaciones diferentes a diferentes tipos de personas. Y por eso los colegios privados te dicen, este es católico, con lo cual si tú eres musulmán, ateo, agnóstico, etcétera, no vayas, porque te van a dar explicaciones del mundo coherente con eso, etc. Y así podemos poner con cualquiera de las otras educaciones privadas. Entonces, ahí eso se ve claramente porque ¿qué está pasando con el avance de esa privatización? Que ya
asumió y está escolarizando a los hijos e hijas de las clases sociales más acomodadas, de las clases medias e incluso clases bajas que están aspirando a colocarse ahí porque creen que ahí pues, pueden aprender más y sobre todo tener mejores relaciones personales de cara al futuro, hacer amigos y amigas que el día de mañana les abran las puertas. Entonces, claro, ¿qué está pasando? La enseñanza pública cada vez se convierte más en gueto. Tú miras en España, ¿dónde están los chicos y chicas con necesidades especiales? En la pública. ¿Dónde están los chicos y chicas de etnia gitana, inmigrantes pobres? En la pública. ¿Dónde están las clases sociales más desfavorecidas? En la pública. Claro, eso cada vez, en la medida que esos grupos sociales desfavorecidos se concentran más en esas instituciones, esa misma institución no hay forma de reequilibrarla y se convierte mucho en gueto. Entonces, ese peligro se acentúa muchísimo más en este tipo de situaciones, porque ahora esos chicos y chicas se conectan entre sí los que son iguales, pero los otros que se van a conectar, si piensan que estos son delincuentes o lo que sea, o que les van a robar o cualquier cosa por el estilo, porque el imaginario social que hay es clasista, sexista, racista, homófobo, de todo. Entonces, el sistema educativo es el único espacio que tenemos para desmontar eso, es el único espacio. Entonces, esa privatización apareció por ahí. Pero aparte aparecieron los grandes negocios educativos, porque ahora todo el mundo dice, hay una brecha digital. Por supuesto que hay una brecha digital. Y los sistemas educativos estaban haciendo algo para compensar eso, en la medida en que más o menos los centros ya iban teniendo sus ordenadores, sus plataformas, etcétera, unos más y otros menos, y se iba trabajando en eso. Pero ahora, ¿qué pasó? Si yo me voy a casa, en mi casa puede ser que yo no tenga acceso a ordenadores. O puede ser que la línea sea muy precaria y no me permita estar conectándome. Que decir, hay una brecha en el hardware, hay una brecha, por supuesto, en el software, que es donde están ahora los grandes negocios. Hay una brecha en los soportes en las redes 4G, 5G, etcétera, por las que podemos establecer pues, y trabajar en plataformas más complejas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está generando muchas disfunciones, pero cuidado, porque yo creo que la derecha lo sabe. Es decir, yo siempre, hace tiempo que caí en la cuenta de que en todas las crisis sociales que hubo, políticas económicas que hubo, la derecha siempre supo sacar tajada. Por desgracia, mucho más que la izquierda. Entonces, claro, de alguna forma, yo creo que tenemos que estar alerta a ver en este momento cómo estos grupos y estos colectivos más poderosos se van a aprovechar del sistema. Y claro, donde tiene un nicho de negocio que ya venía siendo, pero que todavía puede ser mayor, privatizar la enseñanza a distancia, o promoviendo esa enseñanza a distancia o privatizando los recursos para hacer posible esa educación a distancia. Es decir, el negocio grande que vino viendo es de venta de ordenadores en las escuelas, venta sobre todo de software adecuado, y ahí está Microsoft forrándose y otras plataformas forrándose, vendiendo software educativo, creando plataformas, actualizando hardware, porque es una dinámica que continuamente tienes que actualizar y poner al día, creando programas de formación digital para el profesorado, para el alumnado, etcétera, pagando todo ese tipo de cuestiones. Y a los estados que ahora estamos empezando a ver como hay una palabra que ya está aflorando y muy en el lenguaje, que es necesario hacer ajustes. La palabra ajuste es como la palabra flexibilidad, siempre hay recortes, nunca hay expansión de eso. Y claro, uno dice, claro, si yo priorizo la enseñanza a distancia, puedo recortar plantillas de profesorado. Necesito menos docente porque un profesor o una profesora puede grabar su clase y repetirla infinidad de veces. Puedes atender a muchos estudiantes al mismo tiempo, etc. Y luego te ahorras las propias instalaciones. Porque un colegio, una escuela,
Significa un edificio, personas para limpiarlo, gastos en calefacción, gastos en iluminación, cantidad de gastos. Me los ahorro, porque encima te lo trasladen a tu casa. Y potencian otra cosa que es muy peligroso, que es el teletrabajo. Mira, si alguna sorpresa nos llevamos todo el profesorado, sobre todo que trabajamos en enseñanza presencial, es el estrés y la explotación que está suponiendo el teletrabajo. Nosotros, porque claro, en el fondo tienes el teletrabajo y el otro que estás compaginando ambas cosas y haciendo ahí eso. Pues claro, este trabajo no tiene horarios. Y tiene un alumnado incluso que muchas veces cree, aquel que pueda acceder, que cree que nuestro trabajo son 24 horas, que no tenemos momentos de descanso. Yo tardo en contestar un correo un día y ya me protestan y digo, para, que yo en la facultad no puedo recibirte en todo momento cuando tú quieres, ¿no? Hay más horas y tal, porque hay más cosas que hacer y tenemos más cosas que hacer. Entonces, ese teletrabajo tiene otro peligro, y es que no se individualiza, porque no favorece esa socialización que es el contacto con los otros, el que tomas un café juntos y hoy hablas de fútbol, pero mañana planteas un problema educativo, planteas una experiencia que quieres hacer o debates un proyecto de investigación que queremos realizar, etcétera, etcétera. Entonces, ese teletrabajo puede servir mucho para compensar, dicen ellos, pero al mismo tiempo ir cercenando esa enseñanza presencial, pues como están haciendo los bancos y cantidad de sitios, que cada vez cierran más los edificios, despiden a cantidad de profesionales y te dicen, usted opere por la red y haga todo por la red, y así todo. Entonces, claro. Profesor, perdón, nos vamos a entrar porque ya estamos casi sobre la hora. Sí. Un poco para redondear y también para volver al tema del sentido de la educación. Si algo seguramente va a dejar la pandemia es la posibilidad de emprender algunas luchas, como siempre la ha habido, para reconstruir o poner en evidencia ciertos sentidos que aparecen de alguna manera solapados, ¿no? Uno de ellos es el que usted acaba de mencionar, que es la pregunta ¿por qué es la educación? Si uno la imagina como algo más que una simple instrucción, ¿no? Usted puso en juego la noción de ciudadanía, que me parece un elemento central, aunque antiguo, digamos, olvidado, ¿no? Y esta cosa tan importante que la pandemia también, a mi manera de ver, trajo, que es que la salud pública como la educación ponen en juego lo común. Nos ponen en juego como comunidad, como algo más que individuos, y la educación siempre pone en tensión eso porque de algún modo es la manera que las sociedades tienen de introducir a los más jóvenes en una historia, una cultura, en un conjunto de lenguas, de hacerlos pasar por allí, no por el simple efecto de que la reproduzcan, sino para también transformarlas, ¿no? Esa idea pone en juego siempre la noción de formación frente a otra idea que más volcada sobre la instrucción, que pone en juego generalmente la producción, valga la redundancia, de trabajadores o de productores y consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pandemia permitiría volver a pensar o nos obligaría a pensar en qué sentido podemos hacer de la escuela, de la educación, también de la universidad, elementos donde lo que se ponga en juego sea la formación, lo común, el lazo social, digamos, no hay muchas instancias en nuestras sociedades donde se pueda trabajar o reproducir de manera consciente, digamos, y efectiva el lazo social. En ese sentido, tratando un poco de resumir lo que usted dice, sobre todo para sociedades desiguales como son la de América Latina, como también en cierto sentido, aunque mucho menos las europeas, ¿cómo le parece a usted que podemos repensar la educación, el rol de las humanidades, las artes, las ciencias sociales, frente a la posibilidad que abre también la pandemia, ¿no? Para tener una posición, como usted dice, progresista, que de alguna manera dispute el terreno a concepciones individualistas, más de derecha, neoliberal, etc. Pues yo creo que claro es eso, ver
qué problemas estamos teniendo hoy, la ciudadanía, qué problemas, qué dificultades tiene las distintas ciudadanas y ciudadanas de una comunidad para entender qué está pasando, comprender cómo está pasando, qué soluciones podemos buscar, qué alternativas hay, etcétera, aprender a debatir y todo eso. Claro, pero el problema que está habiendo en nuestras sociedades es que los grupos de derechas saben muy bien aprovecharse del lenguaje y poner palabras maravillosas que movilizaron y fueron frutos de grandes luchas sociales y convertirlas en palabras vacías, convertirlas en lo que podemos llamar palabras comadrejas, ¿no? Que la comadreja chupa el contenido del huevo y el huevo queda igual, pero da la sensación de que está todo intocable y que todo está intacto. Y eso nos pasó con ciudadanía. Porque claro, ciudadanía nacemos por derecho, como ciudadanos y ciudadanos, pero no estamos capacitados para ejercitar esa ciudadanía. Es la educación el único recurso que nos va a hacer ciudadanos y ciudadanas en el sentido pleno de la palabra. Ciudadanos y ciudadanas son las personas que son interdependientes, que viven en comunidad, que se necesitan unos a otros y que utilizan la política, pero en el sentido positivo de la palabra. La política es lo que trata, que diría Hannah Arendt, el entre las personas. Cómo nos podemos organizar para vivir juntos y vivir todos juntos de una forma respetuosa, colaborativa y mejores y hacer una sociedad más feliz. Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar es en qué medida los contenidos culturales que estamos teniendo están siendo manipulados y resignificados y omitidos en la formación de muchísimas personas. Es decir, la obsesión con que hoy hay con STEM, que a mí me parece fenomenal, que cada vez tengamos una mejor formación científica en todos los aspectos y tecnológica y todo eso, pero cuidado que el peligro de las STEMs es convertir y educar sabios ignorantes. Personas que saben mucho de matemáticas, de física o de química, pero de todo lo demás no. Y lo que es peor, no son conscientes que no saben. Y a partir de ahí, su conocimiento se pone al servicio del poder, de aquel que paga mejor, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver ahora con las vacunas. Es decir, hay una carrera por la vacuna que yo espero, y estoy convencido que la inmensa mayoría de los grupos de investigación lo hacen para solucionar un problema social, pero tampoco soy tan ingenuo de pensar que muchos laboratorios están buscando esa vacuna porque el negocio que puede generar y los beneficios económicos que les puede proporcionar vendiéndonos a cada ciudadano y ciudadana esa vacuna son, vamos, innumerables, ¿no? Entonces, claro, todo eso está viendo eso. Quiero decir, yo creo que llevamos décadas, yo por lo menos en España lo vengo denunciando desde hace décadas. Llevamos décadas sin sentarnos y ponernos a debatir claramente qué contenidos son los que deben ser obligatorios en el sistema educativo, qué hay que trabajar en el sistema educativo. Porque si te das cuenta, por lo menos en este país, las leyes educativas, si discuten los artículos, algo, normalmente pues el que tiene mayoría absoluta mete lo que le da la gana, como pasó con la ley vigente, la LOMCE que tenemos hoy aquí. Pero lo que nunca sale a debate es una cosa que de repente aparece en el Boletín Oficial del Estado, donde aparece la legislación, y te dicen Real Decreto de Contenidos Obligatorios. Y ahí te marcan de una forma, de una vigilancia, por no decir una sospecha sobre el profesorado increíble, qué contenidos hay que enseñar, qué competencias hay que enseñar, qué valores hay que promover, qué estándares de rendimientos, cómo evaluar cuantitativamente todo eso, etc. Claro, tú dices, ¿pero qué es eso? ¿Dónde se debatió eso? Y ahí están las claves. Porque yo quiero una ciudadanía que tenga una buena formación científica en ciencias experimentales, en matemáticas, en tecnologías, pero en humanidades, en artes y ciencias sociales, para que ese conocimiento se ponga al servicio de la ciudadanía, del bien común, que nos permita vernos como iguales y que solucionemos problemas, incluso que en este momento no nos están afectando.
Pues claro, llama mucho la atención cuando aparece el COVID y eso, todo lo que esto supone, pero yo digo, ¿y cuántos años llevamos con enfermedades súper peligrosas y contagiosas como fue el ébola, como es el dengue en Latinoamérica, etcétera, etcétera? Y como no nos afectan demasiado al primer mundo, pues que lo investiguen ellos y lo solucionen ellos. Ahí está, claro, esa idea de cada uno resuelva sus problemas y yo voy a resolverlos de aquí en la medida que yo me resuelvo los míos y al mismo tiempo puedo obtener beneficios porque te puedo vender a ti también esto mismo. Entonces yo creo que ese repensar la educación, qué estamos haciendo, qué consideramos que es educar y en qué medida lo que hacemos va en esa dirección, porque es lo que te iba a decir. Es decir, yo creo que no hay ningún sistema educativo que no quiera hacer educar personas solidarias, responsables, comprometidas con el cambio ecológico, por la sustentabilidad, por todas esas cosas. Si esas palabras las sabemos poner todas, si se ponen todos, queremos educar personas críticas, lo estamos haciendo. Tendremos que revisar qué está pasando en nuestros sistemas educativos para ver en qué medida vamos en esas direcciones o estamos yendo en otra dirección, pero encima creyendo que como el objetivo de la educación es este y este tan bonito, pues ya está. Como lo tenemos claro, vamos ahí. Pero no miramos en qué medida todo lo que hacemos sirve para aprender a vivir juntos, para conocernos, reconocernos, aprender a colaborar, aprender a debatir, aprender a discrepar democráticamente, etcétera, etcétera. Claro, yo cuando salió la ley que tenemos en España, que es un poco fruto y el libro ese que tú hacías solución al principio, de la construcción de personalidades neoliberales y colonialistas, yo hablaba de eso, de esa creación de ese sentido común neoliberal, neoconservador, pero por no decir ultraconservador. Claro, y alguien tendrá que explicarse, oye, ¿y por qué de repente ahora en los últimos años está reapareciendo el posfascismo en Europa? Que además lo sufrimos muy en consecuencia del nazismo y ya debíamos haber aprendido. Ahí está. ¿Qué es lo que explica que Donald Trump, Bolsonaro, etcétera, estén siendo elegidos democráticamente y una vez que llegan allí ponen patas arriba todo y no pase nada y la ciudadanía crea que sí? Entonces yo creo que en este momento tenemos una oportunidad maravillosa y es saber que algunos países, por suerte, tenemos en este momento gobiernos que nos pueden ayudar a repensar esto. Y tenemos que aprovecharlo, porque otros países no tienen esta oportunidad. Y esto, si no aprovechamos esto en este momento, vamos a tener cada vez más dificultades, porque ellos van a ir avanzando mucho más. Y aquí, pues, bueno, yo creo que es el peligro que ve esa derecha en que ahora esta pandemia se reoriente más hacia lo público, porque vimos la importancia de la pública. Quien salvó y quien está salvando vidas en España no es la sanidad privada, es la sanidad pública. Y ahí quedó de manifiesto como la derecha, cuando gobernó, estuvo privatizando y desmantelando las redes de la sanidad pública. Pero aún así hay una ciudadanía médica, unos profesionales médicos y médicas que son muy conscientes de que su sabor tiene que ser al servicio de la sociedad, que ellos están ahí para hacer el bien y poner el conocimiento, devolver de alguna forma a la sociedad lo mucho que la sociedad les dio para llegar a donde estamos, porque vivimos todos interdependientes y por lo tanto tenemos éxito también porque los demás nos ayudan, si no, no lo tendríamos. Y ahí se vio clarísimamente eso. Ahora es el momento en que mucha ciudadanía que estaba creyendo que lo mejor era la sanidad privada y la educación privada, es el momento en que le podemos ayudar a repensar, pues que mira, no creo que estés muy equivocado. Vamos a mirar qué ventajas tiene una o otra y por cuál tenemos que apostar, porque estos retos nos van a venir más en el futuro, ¿no? Y yo creo que eso explica incluso, no sé en su país, pero aquí en este país, la polarización que está habiendo entre la derecha y los demás partidos así más progresistas está siendo enorme.
la derecha está muy nerviosa porque está viendo que no va a poder instrumentalizar, o que va a tener mucho más difícil instrumentalizar las políticas públicas, los dineros públicos para forrarse ellos, como hicieron en la crisis anterior de 2007, que sanearon todos los bancos con dinero público y los bancos ni lo devolvieron. Y aquí pasa lo mismo. Aquí estamos viendo continuamente hablando de cifras de millones que se ponen para ayudar a las personas que están quedando en situación de desempleo, que son muchísimas, para ayudar a las pequeñas y medianas industrias, por lo tanto también para mejorar los sistemas educativos, hacer inversiones decentes de una vez por todas en el sistema educativo, en recursos de todo tipo, de instituciones, en la formación de profesorado, etc. Y el problema es que si en este momento tenemos unos gobiernos que nos pueden ayudar en eso, como puede ser la Argentina, en nuestro caso, o en este caso en España, con el Partido Socialista y Podemos, pues o aprovechamos bien esto, o lo que se nos viene encima puede ser todavía más peligroso, porque esa polarización en este país hace que un partido como puede ser Vox, que es la extrema derecha más brutal que pueda haber, esté con muchos diputados en el Parlamento. Es que sea la tercera fuerza en el Parlamento español. Claro, eso Profesor, nadie se lo imaginaba cuando acabamos de salir hace muy pocas décadas de una dictadura. sí, sí, ahí vamos a cerrar porque estamos sobre el tiempo, pero me quedo con esta idea, ¿no? De el avance de la derecha más radical en Europa, también en algunos lugares de América Latina. Y me quedo también con esta idea que los gobiernos que tenemos en España, en la Argentina, hoy admiten frente a la situación de la pandemia la posibilidad, nos abren una puerta para pensar, en el caso nuestro, un modelo de desarrollo para la Argentina. La Argentina necesita encontrar un modelo de desarrollo que permita que los habitantes de la Argentina vivan todos con dignidad, que tengan empleo, que tengan alimentación, salud, casa, digamos. Y todo eso hoy adquiere otro sentido frente al rol que el Estado tiene que motorizar, no solo la salud pública, sino también definiendo sectores prioritarios para que, en nuestro caso, como dije antes, pueda la Argentina transitar un proceso hacia una cierta industrialización con más desarrollo y dejemos de depender de los recursos naturales que son siempre una fuente inagotable de conflictos y de desigualdades, ¿no? Sí. Sí, Y además, en este momento hay otra cosa que también es importante. Si estamos aquí aprendimos varias cosas. Que si tú piensas en las anteriores pandemias que hubo a lo largo de la historia, la solución estaba en rezar a Dios, algún Dios que nos ayudase, porque creíamos que era una maldición divina, un castigo divino, etc. O recurrir a la magia, o recurrir a las pseudomedicinas, etc. Hoy eso nadie lo dudó. Nadie recurrió y fue a las iglesias a rezar para que pasase esta pandemia. Todos decíamos, es la ciencia la que nos tiene que ayudar. Y es una ciencia al servicio público, porque decíamos, eso queremos que lo hagan hospitales públicos, no la privada. Ahí tenemos la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, donde hasta los muertos que cuentan son de aquella forma porque hay cantidad que ya no pueden contar porque ya ni van a los servicios médicos porque no tienen dinero para eso. Entonces, esa apuesta por lo público que se ve en la sanidad tiene que verse también muchísimo más claramente en educación. Y bueno, y ahora pues ver que igual que afrontamos esta pandemia vírica, tenemos que afrontar pandemias que ya nos amenazan y que son ya realidad, como puede ser el cambio climático, etc. Entonces, bueno, pues eso significa que son momentos para generar debates públicos como nunca podíamos tener antes y que debemos aprovechar, porque la gente hay que ayudarle a que repiense cosas y que observe y caiga en la cuenta de cuestiones que a lo mejor no está cayendo en cuenta. Porque ahí está también esa extrema derecha con robots inundando las redes sociales y vendiendo y generando discursos y posverdades y noticias falsas, etcétera, como nunca la vida habíamos visto.
unas redes sociales que encima la ciudadanía cree que controla. Y digo, mira, Sí, sí, claramente. algunas cosas, pero no todo. Pero ese debate público, en este momento, con la suerte que tenemos de los gobiernos que tenemos, podemos ayudarnos en él. Si estos gobiernos perdiesen terreno y hubiese una derecha que conquistar, que ganase esto, no me lo puedo imaginar. Cómo se agudiciarían todavía muchísimo más estas distancias. Porque lo que estamos viendo es esta polarización, este crecimiento de las desigualdades educativas, económicas, de salud, etcétera, son brutales. Ahora es cuando podemos pensar en acortarlas, porque tenemos ya debates mínimos que ahora surgieron a raíz de eso y que tenemos que seguir promoviendo y amplificando, pero a las otras desigualdades. Bueno, esperemos que en esa línea esta conversación ayude, por lo menos proponga una serie de líneas para que la gente pueda ir pensando, y los docentes y los estudiantes también reflexionen sobre estas posibilidades. Le agradezco mucho el Nada, tiempo, la gran charla que tuvimos, la calidez con lo que nos recibió, y prometo que vamos a reincidir. Vamos a tener que me quedan unos cuantos puntos para seguir conversando. Un abrazo grande. un abrazo grande.